Shalom hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy es viernes 13 de octubre y bueno, hay muchísimos temas para tocar desde el último domingo que hice un video hablando sobre, todo lo que ya sabemos que pasa con Israel. Y voy a tratar de focalizarme en el tema, pero como les digo, hay tantos temas, ustedes ya sabrán que van saliendo, ¿no? Y es prácticamente imposible tratar de cubrir, porque son muchos frentes y uno dispone de un tiempo finito, ¿no? Para informarse y estoy haciendo todo lo posible para mantenerme informada y compartirlo con ustedes. Bueno, yo la última vez les dije que horas después de que todo pasara, ¿no? El domingo 8 de octubre, les dije que lo que yo pensaba era que esto había sido un atentado de falsa bandera y que claramente el país, la potencia que tiene más interés en crear una guerra a nivel mundial y en todos los flancos es Estados Unidos, claramente. He visto muchos analistas políticos durante esta semana, muchos, que no están pudiendo entender, no estaría entendiendo bien por qué, pero no están pudiendo entender quién saca más rédito aquí de todo esto, hasta que vi uno que compartí con ustedes, que yo siempre lo veo, que se llama Alex Christoforou, lo compartí con ustedes en Telegram, él y otro analista político que se llama Alexander Mercuris, me parece que son los que más me están ayudando a comprender todo esto. Ellos tienen un canal en inglés, tienen un par de canales en inglés donde hablan de todo esto de geopolítica. Ellos son analistas geopolíticos y recaban mucha información porque es su trabajo, entonces me ayudó muchísimo a poder entender. Por ejemplo, todo el ala neoconservadora, que es el ala belicista de la Casa Blanca, que son los que están al poder en este momento, durante toda esta semana estuvieron arengando a Israel para que vaya en una confrontación directa con Irán. Por ejemplo, lo podemos ver a Kirby llorando en cámara, ¿no? Este político tan importante, ¿no? De la Casa Blanca en este momento. Sorry, it's very, excuse me, very difficult to look at these images, Jake, and the human cost. And these are human beings. They're family members, they're friends, they're loved ones, cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult, and I apologize. Of course. Cuando entendemos un poco, no podemos ser ingenuos, ¿no? Que un político de la Casa Blanca pueda llorar verdaderamente ante las cámaras por, una guerra sea la que fuera. No, claramente no. Son lágrimas de cocodrilo. Cuando eso lo unimos, por ejemplo, con declaraciones que les vamos a ir poniendo aquí, de personajes como, son políticos muy importantes de Estados Unidos. Nikki Haley, Lindsey Graham, un senador de Estados Unidos. Todos ellos llaman a una confrontación directa con Irán. Entonces, cuando nosotros mismos, por ejemplo, con lo que ya sabemos de qué ha pasado, ha venido pasando, por ejemplo, con Netanyahu, ¿no? Durante todo este año y desde antes, que, le hacen causas por corrupción,
a principios de este año, recuerdo que por el mes de marzo, por allí, había manifestaciones multitudinarias en Israel pidiendo su destitución. Todo porque la acusación es que él está intentando tener un Estado totalitario en Israel. Una reforma, y está intentando crear un Estado totalitario en Israel. Cuando en realidad Netanyahu no estaba siendo lo suficientemente obediente al cabal satánico de la Casa Blanca. Ese era el mayor problema, y sabemos que cuando no pueden hacer que políticos respondan obedientemente a ellos, como puede ser Netanyahu en este caso, como puede haber sido Trump, puede seguir siendo Trump pero en su momento y ahora que quiere la reelección, bueno, entonces tienen varios mecanismos, o los ensucian con causas de corrupción o con innumerables causas, no solo de corrupción, sino de todo tipo como puede tener en este momento Donald Trump, o les hacen un atentado de falsa bandera, como yo creo que pasó con Netanyahu, porque contrariamente a lo que dicen muchos analistas políticos, yo no creo que la figura de Netanyahu se vea fortalecida, ni que saque ningún rédito político de todo esto. Es más, creo que su posición es tremendamente delicada y no me gustaría estar ni medio segundo en los zapatos de nadie cercano a él, bueno, por supuesto en los suyos. ¿Por qué? En primer lugar, porque su figura política se vio humillada, ¿no? Porque la mayor masacre desde el Holocausto que se dé bajo su mandato, bueno, no creo que de ninguna manera lo favorezca. Pasar como Fuerzas Armadas, como muchos analistas políticos han dicho, Fuerzas Armadas que están venidas abajo, que no son profesionales, que tantas cosas que he escuchado decir en estos días sobre las Fuerzas Armadas de Israel, y decir que eso es culpa del gobierno, que no las mantiene, no los favorece tampoco, no favorece a la visión que el mundo puede tener del Estado de Israel, que es un Estado como frágil en este momento, puede ser la visión que tiene el ciudadano promedio. Entonces, claramente, yo creo que Estados Unidos traicionó al gobierno de Israel. Puede haber sido que sepan, por ejemplo, personas de la inteligencia, del Mossad, que trabajan en conjunto con la CIA. Por supuesto, porque después nos enteramos que hubo un ciberataque, ¿no? Y que durante un tiempo, un periodo, creo que 40 minutos fueron, bueno, las Fuerzas Armadas de Israel se quedaron sin sistema. Y que ahí, bueno, perpetraron toda la barbarie, los terroristas de Hamás. Pero claramente yo creo que no hay que mirar hacia Netanyahu como diciendo sabía todo, forma parte de la puesta en escena. No, yo creo que claramente no lo sabía, creo que él es una víctima más. Y en este momento está haciendo lo único que puede hacer, que es realmente ir en contra de Hamás y ir en contra de los palestinos. Lo pusieron en un lugar que no tiene otra forma de actuar. Por supuesto que el cabal satánico de Estados Unidos sabía que eso iba a pasar. Con lo que no estaba contando, yo creo, es que, por ejemplo, estamos viendo que Irán está tratando de poner paños fríos.
Irán declaró que él no tenía nada, que la nación de Irán no tiene nada que ver con el ataque, que dijeron que no se entristecen, pero que no han tenido nada que ver con el ataque. Es decir, si ellos quisieran entrar en un conflicto directo, se hubieran hecho cargo oficialmente. Claramente no es el caso. Estamos viendo manifestaciones multitudinarias hoy, viernes 13 de octubre, en todas las grandes capitales. Hoy estuve viendo en Twitter, sobre todo, que es donde uno se puede informar mayormente de todo esto, en absolutamente todas las capitales, en Roma, en París, en Londres, bueno, por supuesto en el Medio Oriente, mega manifestaciones en Jordania, en Irán, en Marruecos. Viernes es el día sagrado, ¿no?, de los musulmanes. Entonces, bueno, por eso claramente eligieron este día de la semana. Y ahora tenemos que empezar a ver, porque por ejemplo, en Londres, yo creo que en todo el Reino Unido, pero bueno, hablamos de la capital, dicen que están por pasar una ley, algo oficial, que en Inglaterra aquel que ponga la bandera palestina en algún lugar público, pueden ser las redes sociales, puede ser una manifestación, lo que fuera, va a estar al mismo grado de aquel que pone una esvástica. Es decir, que por ley te pueden poner una multa, claramente. En Francia, que hay una altísima cantidad de población musulmana, hoy estaban reprimiendo con gases lacrimógenos, los gendarmes. Entonces es muy, muy frágil, muy, 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 muy grave a nivel social lo que están creando, el caldo que están creando, el caldo de guerra, ¿no?, entre grupos étnicos y religiosos. Eso es lo que estamos viendo como las primeras consecuencias en estos días. También habrá consecuencias, por supuesto, a nivel económico, que en este momento, como digo, no estamos viendo, porque Irán lo tomó de una manera muy calmada, pero no nos olvidemos que Irán le pertenece el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan todos los barriles de petróleo que salen para Occidente todos los días. Pasan por el estrecho de Hormuz, leía, más de 20 millones de barriles por día de petróleo. Entonces, ¿qué pasaría si Irán declarara una guerra? Allí sí que habría una crisis energética total, como la que habla la Biblia en el tercer y sobre todo en el tercer sello, ¿no? Serían como muy concatenados, segundo, tercer y cuarto sello. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Si puede ser esto el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, es muy difícil decirlo ahora. Yo creo que son los prolegómenos. Yo creo que todavía no es, personalmente. Me puedo estar equivocando, pero no creo, porque no hay dos bandos claros. Como todavía no hay dos bandos claros tampoco a nivel Europa. Porque Hamás o Palestina claramente no es alguien que esté a la altura de Israel. Por más de que, bueno, atrás de Palestina se puedan alinear
todas las fuerzas de Medio Oriente. Pero hasta ahora no hay nada de eso. Entonces, es una guerra que ha sido declarada por un solo bando, que es Estados Unidos, y que usa como mascarón de proa a Israel. Es decir, lo está usando como su títere, lamentablemente. Para abrir ya otro frente más de conflicto, ya no solo en Europa, ya no solo en Taiwán, sino ahora también en Israel. Yo tengo, por ejemplo, yo estudio hebreo y tengo clases desde hace varios años ya, he ido cambiando los profesores, pero por ejemplo en este momento tengo una profesora que vive en Israel, en una ciudad que está cercana a la zona de conflicto, no tan cercana, vive en Haifa, pero bueno, es una ciudad para el oeste, ¿no? Entonces suenan las sirenas, me dijo, a lo mejor, por ejemplo, en este momento no suenen las sirenas durante la clase, o si suenan me tengo que ir. En su clase anterior habían sonado, me dijo, y se tuvo que retirar de la clase. Me contaba que, por ejemplo, está todo cerrado, ella claramente no es salva y es mundana, entonces no puede ver, pero por ejemplo lo unía mucho con el 2020, con todo lo que había pasado, como ella dice, con el corona. Yo creo que al día de hoy, no lo sé, al día de hoy, yo estoy hablando de antes de ayer, sí, el miércoles, estaba todo cerrado en Israel ya varios días, todos los negocios, las escuelas, todo cerrado. Yo creo que están bajando mucha línea, aunque ella me dice que ella no ve televisión, pero yo veo como que en general los judíos que yo escucho están hablando muchas cosas parecidas. En primer lugar, están hablando del ojo por ojo, diente por diente, que está bien, está en el Antiguo Testamento. No le podemos pedir a alguien que no ha renacido en Cristo que no hable de esa manera. Es prácticamente imposible, sobre todo si son sionistas, si han recibido un ataque en su país, si ven esto con ojos mundanos, es entendible. Entonces están hablando de venganza, están hablando de querer, exterminar a Hamás de la faz de la tierra. Y quien dice Hamás, dice Palestina, por supuesto. Entonces están con mucha sed de venganza. Están poniendo todas sus esperanzas en las Fuerzas Armadas israelíes y en Estados Unidos, hablando de Biden como si fuera el Salvador. Yo no sé qué les están pasando por la televisión, los medios de comunicación realmente, pero están hablando así de Biden. Y bueno, claramente por eso que dijo, ¿no? Que él está incondicionalmente con Israel, una cosa así, dijo, de Estados Unidos. Bueno, de hecho les mandó esta semana el portaaviones, ¿no? Nuclear Ford. Creo que es el más grande del mundo. Entonces, se ven como protegidos por alguien que, si ellos mismos estudiaran un poco de geopolítica, se darían cuenta que esa persona o ese poder en el cual están confiando es exactamente el mismo que los traicionó.
hablaba, bueno, ella, mi profesora, hablaba sobre todo esto, sobre la sed de venganza, y en un momento dado fue bastante impresionante porque me dijo, bueno, ya está cerca el Mesías. Bien, sí, claramente, el Mesías de los judíos, o sea, el Mesías, el anticristo, el Mesías que los judíos esperan. Bueno, muy impresionante escuchar esas palabras y bueno, ver que todo se está cumpliendo ante nuestros ojos, todo. Hay una carta que escribió Alexander Dugin, se llama, lo hemos tocado en este canal el año pasado al tema, porque él es el padre de una chica que se llamaba Daria Dugina, que la asesinó la inteligencia ucraniana, las fuerzas, el sistema de inteligencia ucraniano claramente se infiltró en Rusia y la hija de este filósofo murió en un atentado en su automóvil. Y este hombre, que es un filósofo de primer nivel, filósofo ruso, está muy cerca de Putin, y él escribió un tuit muy interesante que se los voy a compartir. Él dice profecías o una cosa así, o como qué se imagina él, qué es lo que puede llegar a pasar. Y realmente cuando lo leíamos con Estefano, dijimos que realmente está escrito por alguien que ve muy bien la realidad, que tiene mucha idea de geopolítica y que bueno, realmente hay claridad en su pensamiento. Entonces dice: intentemos describir uno de los posibles escenarios de una mayor escalada en Medio Oriente. Comienza el levantamiento palestino en Cisjordania y Jerusalén Este. Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina, no puede contener la situación y al ver a Israel llevar a cabo un genocidio en toda regla en la Franja de Gaza, los palestinos lanzan una revuelta total. De hecho, hoy, viernes 13, quería Israel que empiece un éxodo masivo de palestinos que viven en la parte norte de la Franja de Gaza, que se vayan hacia el sur, pero estamos hablando de 1 millón aproximadamente de personas. Y se veían imágenes realmente de muchas personas partir. Pero bueno, es prácticamente improbable, ¿no?, que todo el mundo parta. Entonces, realmente ahí va a haber una gran confrontación. Entonces decía, los palestinos lanzan una revuelta total. Las FDI, que son las Fuerzas Armadas de Israel, continúan masacrando a civiles en la Franja de Gaza. Hay crecientes protestas en todo el mundo contra las élites liberales pro-estadounidenses occidentales que se pronuncian unánimemente a favor de Israel, como lo hemos visto esta semana. Absolutamente todos en bloque haciendo bloque con Israel. Ursula von der Leyen llegó a Israel, Blinken, el secretario de Estado de la Casa de Estados Unidos, todos, Alemania, Macron, todos. Entonces, las fuerzas occidentales proestadounidenses se pronuncian unánimemente a favor de Israel. Hezbollah interviene y multitudes de árabes procedentes de Jordania rompen los cordones de la frontera.
Hoy hubo una manifestación en Jordania y estaban intentando llegar a Israel. O sea, esto que Dugin escribió hace horas casi se está cumpliendo. No nos olvidemos que el protectorado de Israel está en manos de Jordania, de Jerusalén. Está en manos de Jordania. O sea que el papel de Jordania es muy importante. Estados Unidos lanza ataques preventivos contra Irán, que está cada vez más involucrado en el conflicto, e Irán contraataca contra Israel. Siria entra en guerra y ataca los altos del Golán. Hay una rápida movilización de todo el mundo islámico. Los estados islámicos pro-estadounidenses, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etc., se ven obligados a unirse a la confrontación del lado de los palestinos. A ellos se suma Pakistán, Turquía e Indonesia. La historia de que los talibanes envían tropas a Oriente Medio a partir de noticias falsas se hace realidad. Los estandartes negros de Khorasan se izan sobre el mundo. Los problemas entre salafistas y tradicionalistas, incluidos los chiitas, pasan a un segundo plano. La gran yihad del mundo islámico contra Occidente e Israel está comenzando. Rusia adopta primero una posición neutral, pero no se apresura a apoyar a Israel, ya que en Ucrania está en guerra con Occidente, que a su vez está completamente del lado de Israel. En algún momento del levantamiento en Jerusalén Este, los palestinos proclaman la necesidad de acordonar a la mezquita de Al-Aqsa para protegerse de las fuerzas armadas de Israel. La mezquita de Al-Aqsa fue mencionada al comienzo del levantamiento en la Franja de Gaza, inundación de Al-Aqsa, así se llamó el ataque, ¿no? Inundación de Al-Aqsa. Israel, mientras lucha contra las milicias palestinas armadas y en defensa propia, lanza un ataque con cohetes contra la mezquita. Se derrumba. El camino para la construcción del tercer templo está despejado, pero 1.000 millones de musulmanes, de los cuales 50 millones oficialmente están en Europa, inician un levantamiento ahora en el propio Occidente. Estalla la guerra civil en Europa. Algunos europeos están del lado de las élites, LGBT, Soros y atlantistas, y algunos hacen una alianza con los musulmanes, siguiendo el modelo de Alain Soral, y se unen a la revolución antiliberal. Estados Unidos utiliza armas nucleares tácticas contra Irán. Rusia lanza un ataque nuclear táctico contra Ucrania, que busca aferrarse a Occidente a cualquier precio y provoca a Moscú de todas las formas posibles. La Tercera Guerra Mundial estalla con el uso de armas nucleares tácticas. Rusia finalmente toma una decisión y se pone del lado de los musulmanes. Los dispensacionalistas estadounidenses se dan cuenta de que ha llegado la hora. Rusia está atacando, aunque indirectamente, a Israel. Gog está aquí. Bueno, yo creo que esta parte la estoy diciendo un poco en forma irónica, porque bueno, está hablando, se ve que sabe bastante este señor sobre teología, y sabe que muchos evangélicos protestantes, dispensacionalistas, como siempre hablamos, ¿no?, en el canal, que siguen la Biblia Scofield, que fue una Biblia manoseada por los jesuitas, les cambió las fechas. Ellos creen en el rapto pre-tribulacional, tienen todo mezclado, piensan que Gog y Magog es ahora, cuando la Biblia dice claramente que es después del milenio. Entonces, bueno, me parece que esta parte está hablando un poco sobre eso en forma un tanto irónica, cuando dice, bueno, que los dispensacionalistas estadounidenses se dan cuenta de que ha llegado la hora. Gog está aquí. En la visión rusa, Occidente está bajo el dominio directo del anticristo. Muchos líderes mundiales mueren, aparece uno nuevo con creencias mucho más radicales. Bueno, claramente el anticristo puede ser. China ataca a Taiwán distrayendo a Estados Unidos y la OTAN hacia un nuevo objetivo. India se abstiene de recibir el apoyo directo con el que cuenta Estados Unidos.
La tarde de la historia deja de ser lánguida. Feministas, activistas homosexuales y ambientalistas exigen el fin de todo, pero nadie los escucha. Occidente se ve obligado a luchar contra todos en nombre de algún objetivo que ya no puede articular. Todas las viejas tesis sobre los derechos humanos, la sociedad civil y otros encantamientos han desaparecido en la dura realidad de la muerte total que se avecina. Elon Musk admite que ha dejado por completo de entender lo que está pasando. Bueno, también bastante irónico. Israel está comenzando, bajo golpes de todos los lados, a construir el tercer templo. Solo el Mashiach puede salvar la situación. Aquí es donde termina abruptamente el texto del análisis predictivo, profecía. Bueno, me parece que muchas cosas de las que dice este filósofo, Alexander Dugin, son absolutamente lógicas si uno usa el sentido común y va viendo cómo se están dando los acontecimientos. Así que pienso que es interesante tenerlo en cuenta. Y bueno, como les escribía hoy en Telegram, ser maduros espiritualmente. No les puse eso, pero bueno, les puse algo así como que hay que orar por la paz en Jerusalén y hay que orar por misericordia para Palestina, para, por supuesto, Israel. Van a pasar tiempos muy duros. Yo creo que aquí comienzan. Creo que estamos como que llegó el tiempo. Pero bueno, tampoco hay que ser esos fanáticos religiosos que tampoco entienden mucho, que mezclan todo, ¿no? He visto tantos pastores esta semana con la bandera de Israel y llamando al ojo por ojo, diente por diente también, mezclando un poco las cosas, mezclando todo más bien. Bueno, claramente, como veníamos hablando en muchos videos, ¿no? Sionismo no es lo mismo que Torá. Hay que madurar, ir un poco más allá, saber ver. Pero bueno, iremos viendo, veremos qué va pasando y todo lo que yo vaya viendo durante la semana se los voy a poner en Telegram y si no haremos videos para estar al día y bueno, acompañarnos y reflexionar juntos. Les mando un abrazo en Cristo. Chao.